Sí, Sí, Miss. Ya. Entonces, Zinedine Caballero. ¿son los mismos textos por diferentes preguntas? Sí, vamos Ah, a ok, hacer ok. la prueba. Gracias, Por Mish. favor, coloquen atención que llegó Zinedine. Ahora está Zinedine acá. Zinedine Caballero. Ya. Entonces, mucha atención para que podamos avanzar. Ya. Este es un cuento anónimo. Dice, érase una vez dos monjes que caminaban por el bosque de regreso a su monasterio. ¿Quién es Javiera Castillo? Debe ser la chica Castillo. Ya, de nuevo. Érase una vez dos monjes que caminaban por el bosque de regreso a su monasterio. En su camino debían de cruzar un río, en el que se encontraron llorando una mujer muy joven y hermosa, que también quería cruzar, pero tenía miedo. ¿Qué sucede?, le preguntó el monje más anciano. Señor, mi madre se muere, está sola en su casa, al otro lado del río y no puedo cruzar. Ya pensaba que no volvería a verla con vida. Ojalá pudiéramos ayudarte, se lamentó el más joven, pero el único modo posible sería cargarte sobre nuestros hombros a través del río, y nuestros votos nos prohíben todo contacto con el sexo opuesto. Lo lamento, créame. Yo también lo siento, dijo la mujer llorando desconsolada. El monje más viejo se puso de rodillas y dijo a la mujer, sube. La mujer no podía creerlo, pero inmediatamente montó sobre los hombros del monje. Al llegar a la otra orilla, la mujer se inclinó con humildad y gratitud. Los monjes, sin decir palabra, continuaron su marcha al monasterio. El monje estaba furioso, el monje joven estaba furioso, no dijo nada, pero hervía por dentro. Al llegar al monasterio, el monje joven se giró hacia el otro y le dijo, tendré que decírselo al maestro, tendré que informar acerca de lo sucedido, está prohibido. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está prohibido?, dijo el anciano. ¿Ya te has olvidado? Llevaste a esa mujer hermosa sobre tus hombros, dijo, aún más enojado. El viejo monje se rió y luego le respondió, es cierto, yo la llevé, pero la dejé en la orilla del río, muchas leguas atrás. Sin embargo, parece que tú todavía estás cargando con ella. Y aquí vamos a ver las preguntas. Voy a bajar esto y lo voy a colocar al otro lado. Ahora, no sé, oye, esto, espérenme, es que hay alguien ahí. Entonces, ¿en qué momento el conflicto llega a su momento de mayor tensión? Fíjense bien, por favor, en la pregunta. ¿En qué momento el conflicto llega a su momento mayor tensión? Cuando el monje manifiesta su molestia. Sería la Sí. C. Ya, a ver. Fabián Soto, ¿cuál sería para usted, Fabián Soto? Espérame, es que estoy leyéndolo de nuevo. Pero Ya. Por mientras, Stephanie González. Sí, una cuenta corriente ¿Cuál? de otra persona. Yo digo que la C también. Ya. Es, termino de leer. ¿Cuál sería para usted, Fabián? Niño, no importa que se equivoquen si yo tengo que saber cómo les fue. Fabián.
¿La D? La, ¿La D? la B. D de dedo. Ah, la D. Ya. ¿Mm? Y dígame, Benjamín Donoso. Sí, sí está. ¿Cuál sería para usted? Benjamín Donoso. Hola, Miss. Hola. Es que estaba desconcentrado, estaba haciendo otra cosa. Que por favor concéntrese, porque si no vamos a Sí, estar sí, en esto, vamos a estar todo el semestre y segundo trimestre, y no va a cambiar, va a ser lo mismo. sí. Sí, ahora pongo atención. Benjamín Alarcón, ¿cuál sería? No sé, es que no estaba tomando atención. Disculpe. Bueno, si ustedes piensan que esta va a ser una nota para ustedes que va directo, ya, se van a sacar mala nota de nuevo. Y vamos a tener que seguir pasando lo mismo, ¿ya? Lo mismo, o sea, vamos a seguir viendo la actitud lírica, el motivo lírico, los conflictos, vamos a seguir viendo los narradores hasta que ustedes rindan una buena prueba. Y la prueba va a ser el día miércoles en la tarde y va a ser a través de Form. Porque algunos incluso me mandaron pruebas con la mitad de la foto, ni siquiera la saben sacar, pues no la sacaron entera, yo se las mandé a pedir a algunos y tampoco me las enviaron. Y lo otro que si, por ejemplo, si pasan más de 20 con un 80%, el otro 20 va a tener que ser trabajo aparte extra. Así que verán si ponen atención. Ya. El último que me dijo fue Fabián Soto. Fabián, están preguntando en qué momento el conflicto llega a su momento de mayor tensión. Y le voy a explicar a Fabián que, o sea, es cuando las cosas se están poniendo así muy, o sea, están como a punto de enojarse o disgustarse, o cuando las cosas los tienen tensionados a ambos. Entonces, Fabián, tú dices que cuando el monje recibe la lección de su compañero, ¿cierto? O sea, yo digo que eso porque dice que está enojado, pues. Ya, no dice que está enojado, dice cuando el monje recibe la lección de su compañero. Pero volvamos acá, dice, el monje estaba furioso, no dijo nada, pero hervía por dentro. O sea, el monje joven se giró hacia el otro lado, hacia el otro y le dijo, todavía no se provocaba un conflicto, porque el monje, o sea, no se provocaba la mayor tensión, porque el monje iba callado, estaba enojado, pero iba callado, todavía no se lo decía. ¿Cuándo se lo dijo? Acá, cuando le dice, tendré que decírselo al maestro, tendré que informar acerca de lo sucedido, está prohibido. ¿Y de qué estás hablando que está prohibido? Entonces, si no es esta, ¿cuál es, Fabián? Ah, cuando enlace. Ya. En No, la no había leído C. las demás. Muy bien, por favor, coloquen atención, ¿ya? Porque va a ser lo mismo en la prueba, si ustedes no colocan atención, ya en la prueba van a tener una mala nota inmediatamente y aparte de eso vamos a seguir en esto. Ahora, ¿qué prejuicio se presenta en la figura de la mujer del relato? Me contesta Valentina Anticoy. Valentina Anticoy, No sé, yo creo que mire, la B, lea, que la B, sí, usted dice, ¿la B o la D? B de Muy B. bien, muy bien. ¿Por qué? Porque dice, acá dice, en su camino debía encontrar una mujer hermosa, pero tenía miedo, ¿ya? Entonces, las mujeres son temerosas, es como generalización, ¿verdad? ¿Qué prejuicio se presenta en la figura de la mujer del relato? Se muestra una mujer con miedo. Ahora, el Miss, propósito del yo texto, encuentro que serían más hermosas que temerosas. no,
No, es un prejuicio. O Ok. sea, mira, Yantén, dice, en su camino debían cruzar un río en el que se encontraron llorando una mujer muy joven y hermosa, que también quería cruzar, pero tenía miedo. Entonces, acá lo hacen generalizado. Las mujeres son hermosas, es un prejuicio, no es un prejuicio, pero sí es prejuicio esto, que las mujeres son desagradecidas, pero esto no es el tema, que las mujeres son temerosas. Es como cuando tú dices, eh, para que lo entienda mejor, es como un estereotipo, cuando le dice un hombre a otro, no llores como niñita, como si todas las niñitas fueran temerosas y lloraran, o tuvieran miedo. ¿Lo entiendes o no, Yantén? Sí. Ya. Ahora, ¿cuál es el propósito del texto? Relatar una historia que invite a una reflexión del lector, contar cómo es la vida de los monjes y sus creencias, mostrar dos miradas distintas ante una situación o narrar la dificultad de un pueblo que es atravesado por un río. ¿Para qué perdón, cuál es el propósito del texto? ¿Por qué crees tú que lo escribieron? ¿Por qué creen ustedes? Yo creo que para la ¿Usted cree que es la A, relatar una historia que invite a una reflexión del lector? ¿Y qué dice usted, Pía Vial? Pía Vial, a lo mejor yo me equivoqué, la puse presente. ¿Está Pía Vial o no? Sí, Miss. Ah, y por favor no se demoren tanto, niños, porque esto es largo. Ya, ¿cuál es el propósito del texto leído, según usted? Espérame que estoy leyendo la respuesta. ¿La C? ¿Mostrar dos miradas distintas ante una misma situación? Sí, pero ¿cuál es el propósito del texto? ¿Cree usted que mostrar dos miradas distintas ante una misma situación? En este caso, la mirada del joven y la mirada del viejo. ¿Para qué cree que le sirve esto al lector? ¿Para tener dos miradas? Yo le encuentro razón a este, yo le encuentro razón a este otro. ¿Cuál sería? Le digo que no es la que dijo usted. No es la C. Sí, es lo mismo que... ¿lo descubrió Pía? Dígame sí o no, o si no va a continuar, pues. No, Miss. Ya, Joaquín Vera, La B. la B. ¿Cree usted que este es para contar la vida de los monjes? Vicente Vera, Yo creo que es la Amis, porque al final dice, o sea, dice el anciano, o sea, yo creo que el anciano dejó eh, reflexionando al monje joven, porque no hizo nada malo. ya, en realidad es Yantén y el señor Vera tenían razón. Esto se hace para relatar una historia que invite a la reflexión del lector, ¿ya? Porque si nosotros reflexionamos, qué nos quiere decir este texto? ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir este texto?
Bueno, yo les voy a decir lo que quiere decir, pero me parece increíble porque siempre me decían que era un muy buen curso, pero me ha costado mucho con ustedes. Lo que quiere decir es que a veces nosotros le damos una intención negativa a algo que no lo tiene. ¿Ya? De repente, nosotros, para que lo entiendan mejor, con palabras así simples de ustedes, nosotros pensamos mal. ¿Ya? Porque en realidad el viejo no hizo nada malo. Obviamente, ustedes dicen, pero desobedeció una orden. ¿Ustedes creen que la desobedeció in situ o hizo una buena acción? Que hizo una buena acción. En el fondo hizo una buena acción porque él tenía pecado en su corazón. La vio como No. una mujer joven, hermosa. O sea, sí, pero no en el más sentido de como el No, otro. no, exacto. El viejo no vio una mujer así hermosa, sino que vio una mujer que necesitaba ayuda. En cambio, el joven sí que vio una mujer hermosa. ¿Ya? Y eso a él le pareció que podía ser una amenaza para ellos. ¿Quién será? Ya, ahora, recuerda que es muy importante leer. Aquí, por ejemplo, en qué momento el conflicto llega a su mayor tensión, no pregunta cuál es el conflicto, sino en el momento que este conflicto llega a su mayor tensión. Los prejuicios son como los estereotipos que tenemos nosotros, que encasillamos a las personas. Todos los hombres son malos, todas las mujeres todas las rubias son tontas, todos los hombres son infieles, etc. Nosotros encasillamos y tenemos prejuicios, ¿ya? Sigamos. Ahora, ¿qué información importante presenta la mujer para convencer al monje de que se trasladara por el río? Que su madre se está muriendo. Exacto, esa es una pregunta explícita y nosotros ya vimos las preguntas implícitas e implícitas. Ahora, de acuerdo a lo leído, y esto me lo va a decir Mayerlin Reyes, me va a decir, de acuerdo a lo leído, ¿cuánto sabe el narrador sobre lo que está contando? Mayerlin Reyes. Espérame que estoy leyendo la pregunta. Permiso, voy a tomar agua, niña. La a mí yo creo que la veo, la sé. Ya, a ver, ¿cuánto sabe el narrador sobre lo que está contando? Usted ¿Mío? dijo, ¿Puedo yo? Fabián Soto, No, Stephanie, perdón. ¿quién es? Yo, Stephanie, perdón, que le estaba preguntando si podía Ya. contestarla esa. A ver, Fabián. ¿Sabe ¿es la B? mucho? La B. D de dedo. D. Tiene conocimiento de lo que sienten y piensan los personajes. Y antes le había preguntado a Mayerlin Reyes y me había dicho... ¿Cuál me dijo Mayerlin? La ve, mi. La B. Ya, ¿y cómo sabe el narrador que el joven va furioso? Mayerlin. Me dice que no, yo sí estaba tomando atención, no se preocupe de eso porque sí estoy tomando atención. Pero es que no me acordaba que en esa parte ellos estaban expresando, Ya, expresando entonces sería B o D. la de mis. Disculpe. La D. Eso es lo que tienen que poner más cuidado en lo que contestan, ¿ya?
porque en realidad tienen que preguntarse cómo sabía que era furioso si todavía no le hablaba al compañero. Ahora, respecto a la religión a la que pertenecen los monjes, se puede interpretar que esta se impone el trabajo en el bosque cerca de los ríos, tiene severos castigos para quienes no cumplen sus votos, tiene normas que les impide realizar ciertas acciones, posee normas que los fieles pueden escoger cumplir. ¿Cuál sería? La C o no, Miss. Tiene normas que le impiden realizar ciertas acciones. ¿Ya? Ahora, volvamos atrás. Dice, éranse una vez dos monjes que caminaban por el bosque de regreso a su monasterio. En su camino debían cruzar un río en el que se encontraban llorando una mujer muy joven y hermosa que también quería cruzar. Ya, no vamos a saltar esta parte porque nos queda mucho. Acá, dice, ojalá pudiéramos ayudarte, se lamentó el más joven, pero el único modo posible sería cargarte sobre nuestros hombros a través del río, y nuestros votos nos prohíben todo contacto con el sexo opuesto. Lo lamento, créame. Yo también lo siento, dijo la mujer llorando, ¿ya? Entonces, respecto a la religión, ¿ya? Era lo que decía que tiene normas que le impiden realizar ciertas acciones. ¿Ya? Ahora, veamos. ¿Qué es interpretar? Encontrar lo que dice explícito y lo que calla implícito el texto. Es hacer inferencias acerca de lo que está oculto en el ámbito global, general y local. Palabras, oraciones y párrafos del texto. Ahora, el objetivo, identificar e inferir diferentes tipos de narradores. Volvamos a ver los narradores. El omnisciente sabe todo lo que ocurre, el pasado, presente y futuro, sabe los sentimientos y pensamientos. En este caso, sabía que el monje más joven iba muy furioso. De conocimiento relativo, puede contar solamente lo que ve. Es como una cámara de cine, no puede entrar en la psique de los personajes. Se realiza en tercera persona, pero solo cuenta lo que ve. Ahora, el protagonista obviamente se manifiesta en primera persona, ¿ya? Y se conoce la intimidad, pues él es el quien relata los acontecimientos desde su punto de vista. Y el testigo relata los acontecimientos que le ocurren al protagonista. No participa de la acción, él relata lo que ve. No es el centro de la atención dentro de la historia. Ahora van a poner atención en esto. ¿Se ve? Vamos a usar el siguiente texto como un ejercicio de comprensión de lectura. Tú sabes que en este tipo de ejercicio tenemos precisamente un texto y a continuación preguntas acerca de él. Entonces vamos a leerlo con atención y posteriormente vamos a ver las preguntas con algunas estrategias que te voy a decir que puedes emplear para resolver este tipo de ejercicios. Comencemos. Texto 1. El 3 de febrero de 1956, Autherine Lucy se convirtió en la primera estudiante afroamericana inscrita en la Universidad de Alabama, aunque la decana de mujeres se rehusó a permitir que Autherine viviera en el dormitorio de la universidad. Los estudiantes blancos protestaron por su admisión, y el gobierno federal tuvo que asumir el comando de la Guardia Nacional de Alabama para protegerla. A pesar de todo, en su primer día, Autherine tomó un asiento en la primera fila. Recuerda haberse sentido sorprendida de que el profesor parecía que ni siquiera notaba que ella estaba en clase. Después apreció su aparente indiferencia, ya que se trataba de uno de los pocos profesores que hablaron a favor de su derecho de asistir a la universidad. Como protección, Autherine salía y entraba al edificio por la puerta trasera y era escoltada por un asistente del presidente de la universidad en los cambios de clases. Los estudiantes continuaron sus protestas y un día rompieron el parabrisas de su automóvil. Los oficiales universitarios suspendieron a Autherine, argumentando que era por su propia seguridad. Cuando su abogado presentó un alegato en su nombre, protestando por su suspensión, la universidad lo usó como base para expulsarla por insubordinación.
Aunque Autherine no pudo terminar su educación en la Universidad de Alabama, su coraje fue una inspiración para los estudiantes afroamericanos que siguieron su ejemplo y abolieron la segregación en universidades alrededor de los Estados Unidos. Veamos las preguntas a continuación. La 1 dice, de acuerdo con el pasaje, ¿qué hizo Autherine en su primer día en la Universidad de Alabama? Se mudó a un dormitorio dentro de la universidad, se sentó en la primera fila de la clase, se asustó por las protestas de los estudiantes blancos, se hizo amiga del presidente de la universidad. Bueno, aquí hay un punto muy importante. Antes de que yo te diga cuál es la respuesta correcta, trata de dar la respuesta por ti mismo. Puedes dar pausa al video para que no escuches lo que voy a mencionar a continuación. Pero un punto súper importante es que cada vez que te presenten una pregunta en un texto técnico como este, es decir, este texto no es un texto literario, no está contando algo de forma literaria, está contándolo de una manera objetiva, está contándonos los hechos tal como ocurrieron, no es como un poema o como un cuento. Es una crónica o una narración de algo que realmente pasó. Entonces, tenemos que ser muy específicos con dar la información precisa, la que está en el texto. No la que podamos deducir a partir de cosas que no estén en el texto, sino justo usar solo la información que está en el texto. Entonces esta pregunta, por ejemplo, puede ser un poquito tramposilla en ese aspecto porque podemos asumir que tal vez estaba asustada, podemos asumir que se hizo amiga del presidente de la universidad, pero eso no está en el texto. Eso no lo dice claramente el texto. Vamos a analizar la estrategia. Dice aquí, estrategia sugerida. Ojear, es decir, analizar el archivo o nuestro texto de manera superficial, porque como ya lo leímos, ya sabemos más o menos dónde está la información, entonces simplemente podemos dar un vistazo rápido, como dice aquí, dice. Cuando el reactivo solicita que se retome información proveniente del fragmento, debemos encontrar la evidencia de la respuesta que elegiremos. Como conocemos ya el texto, solo se trata de echar un vistazo rápido para recuperar los datos, es decir, ojear. Entonces, la opción B es la única que se especifica tal cual como está en el texto. De este modo, en este tipo de preguntas, aunque podamos inferir que se haya asustado como plantea el inciso C o que se haya amistado con el presidente como dice el inciso D, debemos priorizar lo que el texto dice explícitamente, es decir, debemos decir siempre lo que dice el texto. Entonces, la única cosa que dice el texto es que se sentó en la primera fila. Eso lo dice en el segundo párrafo. En el primer párrafo, Autherine tomó un asiento en la primera fila. Es lo único que está escrito tal cual en el texto, ¿sale? Bueno, vayamos a lo siguiente. La número 2 dice, basados en la información del pasaje, ¿cuál de los siguientes adjetivos describe mejor a Autherine Lucy? 1. Callada y tímida. Valiente y determinada. Inteligente y sorprendente. Dramática y sufrida. Ahora, nuevamente, trata de dar una respuesta por ti mismo y luego vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Bueno, checa esto. Podemos tal vez deducir que Autherine sea inteligente, ¿no? Digo, por algo está en la universidad y demás. Pero otra vez tenemos que buscar evidencia específica en el texto que nos diga algo que sustente nuestra elección. Vamos a leer la estrategia. Inferencia puente, es decir, vamos a hacer un tipo de inferencia. Como se trata de un dato que no está explícito en el texto, es necesario encontrar evidencia en la información para elegir la respuesta. De la única característica de la que hay evidencia es que era valiente y determinada, ya que a pesar de que había protestas, ella decidió tomar el asiento de primera fila de su clase, otra vez, como indica la opción B, porque eso sí sabemos que lo hizo porque está en el texto. Podemos imaginar que era inteligente como para estar en la universidad, como ya lo dije, pero no un hecho o dato no hay un hecho o dato específico en el texto que nos lo señale. Para este tipo de reactivos es fundamental notar que se pide el mejor de los adjetivos. Aquí dice, describe mejor, ¿sí? Es decir, el que sea más fácil de comprobar. Bueno, el número 3 dice así. Cuando comenzó las clases en la universidad, Autherine Lucy esperaba destacar entre los otros estudiantes, contar con el apoyo de la universidad, unirse a una organización afroamericana para protegerse, ser ridiculizada por los profesores. Bueno, ahora, otra vez, intenta dar por ti mismo con la respuesta y después regresamos. Vale, vamos a ver la estrategia. Dice, o nuevamente vamos a inferir información, porque el dato no está especificado en el texto. Entonces vamos a ver que la única opción para la que hay evidencia es la A,
ya que el texto afirma que Autherin se sintió sorprendida cuando su profesor no la distinguió en su primer día de clases. Eso lo dice al final del párrafo 1. Dice, recuerda haberse sentido sorprendida de que el profesor parecía que ni siquiera notaba que ella estaba en clase. ¿Sale? Después apreció esa indiferencia aparente, ¿no? Quiere decir que ella esperaba que el maestro la notara, porque aquí dice que se sintió sorprendida de que no la notara, por lo tanto, esa es la única cosa de la que tenemos seguridad de que Autherin lo esperaba, que era destacar entre los otros estudiantes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A en este caso, ¿no? Y finalmente, Autherin nunca se graduó de la Universidad de Alabama. ¿Por qué? Porque se mudó. Vamos a usar el siguiente texto como un ejercicio interesante que en este tipo de reactivos comprendas que necesitas encontrar sustento de la opción que escoges en el texto. El texto siempre tiene las claves, siempre tiene la base para que tú puedas decidir por la respuesta correcta. Ya. ¿Entendieron cómo se hacía? Sí. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. Entonces, leamos. Buena acción. El anciano señor Scrooge no conseguía dormirse. Le atormentaba toda clase, y por favor todos pongan atención, ya para que cuando yo les pregunte no me digan que tienen que volver a leer. El anciano señor Scrooge no conseguía dormirse. Le atormentaba toda clase de pensamientos extraños, cosa a la que no estaba acostumbrado. Era como si una bolsa de ideas guardada intacta durante 75 años hubiera reventado de repente. El anciano señor Scrooge daba vuelta en la cama, al ritmo de sus movimientos. Las imágenes surgían ante sus ojos abiertos. Pasaba revista una tras otra a todas las personas con las que se había relacionado a lo largo de su existencia, sin haber conseguido nunca hacerse un solo amigo. Volvía a ver los rostros de las mujeres con las que nunca quiso mantener una relación íntima, por miedo a perder su precioso y pequeño confort. Recordaba al mendigo al que había rehusado un pedazo de pan, al ciego perdido en el centro de la calzada, al que deliberadamente había fingido no ver. Ahogó un sollozo. Tuvo de repente tanto frío que se estremeció, se envolvió en las mantas e introdujo la cabeza en su interior para reconfortarse con su propio calor. Las 12 campanadas de la medianoche llegaron a él, amortiguadas por el espeso tejido de lana. Después le pareció oír que alguien gritaba. Retiró las mantas bruscamente y escuchó con la máxima atención. No se había equivocado. Una voz que se debilitaba rápidamente gritó aún varias veces socorro. El señor Scrooge vivía en un apartamento situado junto al río. La voz provenía sin duda de un desgraciado caído al Sena. Sin hacer caso al frío que hacía temblar sus resecos miembros, se puso apresuradamente el batín y las zapatillas y se precipitó al exterior. Atravesó la calzada y apoyado en el parapeto escrutó el agua negra. Un hombre, como cogido en una trampa del líquido viscoso, se debatía débilmente. Soy viejo, se dijo el señor Scrooge. ¿Qué puedo esperar de la vida? Si salvo a este hombre que se está ahogando, obtendré más satisfacción que las que pueden darme en algunos años de vida miserable. Franqueó valientemente el parapeto y se lanzó al agua. Se fue al fondo porque tenía un corazón de piedra. Ahora, ¿qué significa la frase destacada en el fragmento anterior? Se fue al fondo porque tenía un corazón de piedra. ¿Cuál de las alternativas? La C. Rápidamente, Zinedine Caballero. Zinedine, Yo creo que anterior que era la C, ¿qué es la C? Era ya, insensible. ya. Vamos. Ahí está. ¿Se acuerdan que vimos esto? Hemos visto todo lo que
que ustedes decían que la prueba era como diferente, no, lo único que se aplicó todo lo que aprendieron. El lenguaje figurado, corazón, ahí está el corazón de piedra, es una persona insensible, porque es dura, ¿ya? Aquí hice un ejercicio, echar un ojo en mirar algo con atención, es lo que nosotros vimos, lenguaje figurado. Por lo tanto, es es la C, porque el señor Scrooge era insensible, es decir, tenía un corazón duro, ¿ya? De piedra. Ahora, ¿cuál de las siguientes características de Scrooge se puede inferir de su actuar en el texto? Isidoro Laval. Se puede inferir, recién vimos lo que era inferir. A mí, ya, supongo que la C, La C. Ya. ¿Dónde está eso? el texto se presenta en todo momento que tenía un tipo de miedo. Ya, muy bien. Tenía miedo a la soledad nocturna. ¿Ya? ¿Se acuerdan de lo que vieron antes? Que a uno podría también decir, ah, era egoísta, ¿cierto? Porque era egoísta. ¿Ya? Pero en realidad aquí de lo que se habla era de que le costaba mucho dormir, ¿ya? Se le venía a la mente todo lo que había hecho y entonces era muy miedoso a la soledad nocturna. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. La otra. ¿Por qué Scrooge decide salvar al hombre? A ver. Para limpiar sus errores pasados. ¿Creen ustedes que era para eso? Igual creo que es la de mis. Ya, a ver, ¿por qué? Veamos. Sin hacer caso al frío que hacía temblar sus resecos miembros, se puso apresuradamente el batín y las zapatillas y se precipitó al exterior. Atravesó la calzada y apoyado en el parapeto escrutó el agua negra. Un hombre como cogido en una trampa de líquido viscoso se debatía débilmente. Soy viejo, se dijo el señor Scrooge. ¿Qué puedo esperar ya de la vida? O sea, ¿quería cambiar de vida? No, no puede ser eso. Porque, ¿qué podía esperar más? Él no esperaba un cambio. ¿Qué puedo esperar ya de la vida? Si salvo a este hombre que se está ahogando, obtendré más satisfacción que las que pueda darme algunos años de vida miserable. ¿Ya? Entonces, él lo que estaba buscando, una pequeña satisfacción, porque también sabía que se iba a morir, porque dice que prefiere eso a tener algunos años de vida y seguir tan miserable como él. Para limpiar sus errores pasados, ¿de qué forma los podría limpiar? Haciendo una buena acción. Sí, pero ¿dónde dice eso? Salvando al hombre del agua.
Eso hay que inferirlo. ¿Por qué usted salvaría a una persona? Ya, niños, para que continuemos, la A, la B y la C, la D. La B. Para limpiar sus errores pasados ya dijimos que no. Entonces la D. Para transformarse en un héroe tampoco. Es que no se iba a transformar en un héroe. Mire, a ver, ¿cómo le explico? Ya, este hombre fue un hombre que jamás se preocupó de su prójimo. Vio a gente sufriendo y no hizo nada por ella. Nada. Entonces, él decide salvar a este hombre, ya, porque quería cambiar la vida. No. Porque aquí dice, ¿qué puedo esperar ya de la vida? Nada. Él no espera nada. Para limpiar sus errores pasados, ¿de qué manera? Lo único que él quiere, una pequeña satisfacción. Ya prefiere eso antes de seguir la vida que lleva. Por lo tanto, no se va a transformar en un héroe porque él no sabe lo que va a pasar después de su muerte, porque muere. Por lo tanto, sería la C, porque por primera vez le dio pena el hombre en el río. Por Pero no primera se vez. sabe si le pena, pues, en alguna parte se dice vale. Ve que eso se tiene que inferir, por eso es difícil. Yo creo que por eso la prueba para ustedes fue tan difícil. Porque a pesar de todo, mire, cuando vio, por aquí dice, cuando vio a un ciego, ¿qué hizo? Se hizo que no lo vio. Cuando vio a alguien, a nadie vio, ¿ya? Y por primera vez salva a una persona, ¿ya? Ahora, ¿por qué razón Scrooge logró oír al hombre? Porque la noche era silenciosa, porque vivía junto al río Sena, porque la noche era silenciosa, debido al viento de la noche, debido a que era una noche fría. Vivía junto al río. Bien, vivía junto al río Sena. Muy bien. Ya, ahora. Les cuesta mucho. ¿Les costó mucho la lectura, la segunda lectura? No, pero me quedó como, igual como la duda del por qué fue lo de, por qué era la respuesta de que le dio pena el caballo. Bueno, traté de explicárselo lo mejor posible. No, sí, es que es que yo pensé que podía hacer eso de quería corregir así como las cosas que hizo en el pasado, porque como estaba pensando en las cosas que no hizo anteriormente, y al hacerlo en ese momento fue como para corregirlo y para sentirse mejor. Eso fue como lo que yo Sí, pero en ningún pensé. momento, o sea, yo al principio yo también pensaba lo mismo, pero después me di cuenta que el hombre, o sea, si es como una moraleja, o sea, es totalmente lo que nosotros pensamos, y que el hombre pudo haberse salvado, ¿ya? O sea, haber salvado al hombre y haberse salvado él. Pues nosotros pensamos en que en nuestro último, tenemos ese pensamiento, que en nuestro última, por ejemplo, no sé, si nos vamos a morir y hacemos una buena acción, tal vez pensamos siempre en el cielo, ¿o no? Siempre pensamos que la buena opción, porque es el pensamiento, sobre todo las personas que son religiosas, pero acá no, el hombre lo único que necesitaba una pequeña satisfacción para sentirla, ¿ya? Y por primera vez se apiadó de alguien, por primera vez sintió pena por alguien, pero ese es todo. Él no se iba a salvar, él no se iba a ir al cielo, no iba a tener su redención, ni nada por el estilo, ¿ya? Ya, ahora vamos al poema. Dice, quiero a la sombra de un ala, contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran de lirio los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado y ella se murió de amor.
Iba cargándola en andas, obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió al verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en 2 bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. ¿Cuál es el tema del poema? ¿La B? La B. ¿Quién dice otra cosa? ¿Todos opinan que es la B? Sí. Sí, es la B. Muy bien. Ahora, de los versos del poema, callado al oscurecer, me llamó el enterrador, se puede interpretar que ¿cuál sería? Las semis. Callado al oscurecer me llamó el enterrador. ¿Alguien dice